Un cordial saludo. Vamos a ver un- una solución a un problema. Ya estamos en la parte de grafos dentro del curso y vamos a ver una solución a un problema que se llama All Pairs Shortest Path Problem. Eso quiere decir que lo que vamos a tratar de hacer es encontrar los caminos más cortos, shortest paths, entre todos los pares de nodos que conforman un grafo. O sea que cuando el algoritmo termina, eh, miremoslo acá, lo que nos va a dar es una matriz que nos va a decir para ir desde los nodos I, 1, 2, 3 o 4, hasta los nodos J, 1, 2, 3 o 4, cuál es la distancia mínima. En este caso nos diría que para ir del nodo 1 al nodo 4, ahí se lee, y la columna del nodo 1 al nodo 4, la distancia más corta sería 25. Em, entonces la salida del algoritmo es esta matriz y la entrada también es una matriz de adyacencia. Em, como lo hacíamos al introducir esto en la clase, mm, nos ayuda a entender, ver primero la intuición de lo que queremos hacer y después ver la formalización. Entonces supongamos que tenemos este grafo de acá. En este grafo de acá tenemos 4 nodos, tenemos 5 aristas, nodos 1, 2, 3 y 4, aristas 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas son las distancias, los pesos. Del 1 al 2, una distancia, un peso de 20, del 1 al 4 de 40, del 2 al 3 de 1, del 2 al 4, del 2 al 4 de 10 y del 3 al 4 de 4. Entonces supongamos que tenemos caminos cuya longitud es 1. No queremos pasar más de una arista. Entonces para ir del nodo 1 al 4, si no podemos pasar sino por una arista, entonces la solución más corta sería esta, del 1 al 4. En cambio, si tenemos caminos en los cuales podemos pasar por dos aristas, fijémonos que con una arista tenemos una distancia mínima de 40, pero con dos aristas tendríamos una distancia mínima de 30, que es mejor. Entonces, con una arista llegamos a una distancia de 40, con la distancia, permitiéndonos pasar por dos aristas de 30, y más aún, si tenemos caminos de tres aristas, por ejemplo, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1, tendríamos una distancia de 20, 21 y 5, 25, que sería incluso más corta. Entonces lo que queremos hacer, eh, ir construyendo de una manera como bottom-up, em, longitudes más largas en términos del número de aristas que visitamos y explorando si ese número mayor de aristas nos conduce a una distancia total menor. Eso es entonces lo que vamos a estar haciendo. Bueno, entonces esa es la intuición. Vamos a ver la formalización. Entonces, como decíamos, el problema es encontrar los caminos más cortos. Ahorita hablaremos también que haciendo una pequeña modificación al algoritmo, podemos encontrar no solamente las longitudes más cortas, sino los nodos que debemos visitar o sea, el camino que debemos recorrer para hallar esas distancias más cortas. Entonces, los caminos más cortos, disculpen, cambiar de herramienta.
las longitudes más cortas entre todos los pares de nodos de un grafo. Bueno, entonces, supongamos que, o vamos a buscar la siguiente notación. L superscript, el superíndice R, desde I hasta J, va a ser el, la distancia más corta para ir del vértice I al vértice J que contenga como máximo R aristas, ¿cierto? Cuando R es 0, quiere decir que no vamos a pasar por ninguna arista, y entonces la matriz que tenemos es muy sencilla. Si vamos de un nodo a ese mismo, ¿cierto? Si I es igual a J, entonces la distancia va a ser 0, pero de cualquier I a cualquier J tendríamos que pasar por alguna arista, y no lo podemos hacer, entonces la distancia será infinita. Pero a esto lo vamos a llamar L0. L0, entonces será la matriz con las distancias mínimas pasando por 0 aristas. Bueno, no parece muy interesante, pues la base del algoritmo es como el caso base de la recursión, por así decirlo. De ahí en adelante, o sea, si nos permitimos visitar más aristas, uno o más, eh, una forma, no es la forma, digamos, óptima, pero una forma, uno podría decir, bueno, pues para ir del nodo I al nodo J, pasando por máximo de aristas, es ver si tengo un camino con R-1 aristas, ¿cierto? Y en ese caso decir, es un poco peligroso, pero decir, bueno, si ya hay un camino con R-1 aristas, pues como no me estoy pasando de R, pues voy a decir que ese va a ser el camino que voy a tomar, ¿cierto? Pero nos lleva a eh, no encontrar las rutas más óptimas. Por ejemplo, como decíamos ahora, si me permito pasar por dos aristas, ¿cierto? Em, y tomo simplemente la ruta de una arista, en este caso, por dos aristas podría llegar con esta de 30, entonces que con una sola, 40. Entonces una forma más inteligente de hacerlo es decir lo siguiente: tomar los pasos que van con R-1 aristas desde el nodo I, desde el nodo I, o sea, en este caso estamos examinando, por ejemplo, ir del nodo 1 al nodo 4. Entonces, con una arista, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es pues, pasar por esta arista cada que tiene una distancia de 40. Pero entonces lo que vamos a hacer es explorar si hay una mejor forma de hacerlo. Entonces, una mejor forma de hacerlo es precisamente esta que nos están diciendo acá. Es tomando los caminos con R-1 aristas, de ir a algún vértice K, realmente a todos los vértices K, y luego tomar ese caminito, esa arista que va desde ese vértice K al vértice J al que queremos ir. O sea, para ir del 1 al 4 a través de, vamos a ver la anotación, del 1 al 4 a través de dos aristas, del 1 al 4 por a través de dos aristas, entonces lo haríamos así. Tomaríamos del 1 a cualquier vértice K con, no con dos aristas, sino con una arista. O sea, entonces estaríamos del 1 a todos los que podamos. Del 1 podemos ir hasta el 2, ¿cierto? Y del 1 hasta el 2, este sería entonces el K. Y luego tomar la distancia, la arista que va desde ese K hasta el J que estamos visitando. Tenemos esto es I, esto es J, y este sería el K. En este caso, entonces, la distancia del I al K, o sea, del 1 al 2, con una arista, con una longitud de una arista de distancia, nos daría un camino de 20, más
la longitud de ese K al J, o sea, del 2 al 4 en este caso, de 10, 20 más 10 es 30 y nos dio un camino mejor. Por lo tanto, entonces decimos que en esa, para ir de la I a la J, ya con R saltos, con R aristas o con dos aristas, lo mejor es ir del 1 al 2, que lo leímos entonces del 1 al 2 con longitudes 1, más el peso para ir del 2 al 4, eh, lo sabíamos desde el comienzo, que era 10. Bueno, este es entonces el corazón del algoritmo. Y nos queda entonces planteado así. em, la distancia más corta para ir de I a J será el mínimo entre lo que nos habíamos planteado en la iteración anterior, o sea, con R-1 aristas, y el mínimo entre eso y el mínimo de ir de I a cualquier nodo K y de cualquier nodo K a J. De esto lo hacíamos con R-1 aristas y estos son los pesos que nos permiten pues ir con una arista más. Esto de acá es igual a esto de acá por la observación de que em, mm, si estoy tomando la solución que tenía para el número de aristas anteriores y me quedo en la J, para ir de la J a la J es 0. De modo que este caso de acá estaría contenido aquí, teniendo en cuenta que ese nodo K intermedio, entre comillas, es llegar a la misma J final. O sea, para ir del 1 al 4, estaría llegando del 1 al 4 y me quedo en el mismo 4, con una distancia de 0. O sea que eh, esto lo podemos pues retirar porque ya está contenido aquí adentro y esta sería entonces la formulación. Repito, para ir de E a J con R aristas, eh, el óptimo es tomar la distancia de I a cualquier nodo J a través de R-1 aristas, más ir de ese nodo J, el nodo J, perdón, de ese nodo K, el nodo J, que es el que queremos, donde queremos llegar, con una longitud de 1. Bueno, ese es entonces el planteamiento. Bueno, entonces, teniendo como entrada la matriz de pesos, entonces podemos computar una serie de matrices L0, L1 hasta Ln-1, perdón, donde L, esta es la matriz L superscript R, va a ser esto, ¿cierto? Va a ser las entradas desde I hasta J para R, em, donde los iremos construyendo R desde 0, 1 hasta N-1. La matriz inicial L0, como decíamos, es esta de acá, ¿cierto? O sea, de cualquier nodo asimismo es 0 y de cualquier nodo a cualquier otro nodo es infinito. Entonces estaríamos permitiéndonos pasar por 0 aristas y el algoritmo sería este. Em, este, en este pseudocódigo asumimos que tenemos los siguientes parámetros. Estamos asumiendo que ya tenemos calculada la, la matriz de R-1 aristas. Tenemos la matriz de pesos. Este va a ser lo que estaremos computando, lo que estaremos calculando sería como parámetro de salida, por así decirlo. Y n es cuántos vértices tenemos. Entonces, lo que estaríamos haciendo para calcular cada entrada de la matriz subscript R es hallar el mínimo entre, em, entre
L y de J sub R, que lo hemos inicializado en infinito, y leer de la matriz anterior em, la distancia más corta del I a cualquier nodo K y sumado más el peso ir de ese nodo K al nodo J, que es el nodo final. Y eso lo hacemos para cada fila, para cada columna de la matriz y para cada nodo desde 1 hasta n. O sea, estaríamos explorando todos los nodos intermedios K de 1 hasta n. Este es el algoritmo. Entonces, como decíamos, partimos de este nodo, de este ejemplo, el grafo sería este, y las matrices que ese algoritmo nos entregaría, aquí ya está programado. Entonces la matriz 0 es esta, la matriz 1 van cambiando. Entonces fijémonos que tomemos el nodo 1, por ejemplo, y veamos, tomemos el nodo 1 y veamos qué pasó acá. Permitiéndonos pasar ya por una arista, vemos que podemos ir del 1 al 2 con una distancia de 20 y del 1 al 4 con una distancia de 40. Aquí está, del 1 al 2 con distancia de 20 y del 1 al 4 con distancia de 40. Muy bien. En la siguiente matriz, la L2, ya permitiéndonos pasar por dos aristas, empiezan a pasar cosas interesantes. Del 1 al 2 no hay cambio. Ya podemos llegar del 1 al 3, digamos del 1 al 3, una distancia de 21, pero digamos que eh, para llegar del 1 al 4, que teníamos antes una distancia de 40, eh, con una sola arista, ya permitiéndonos pasar por dos aristas, que será utilizando el nodo 2 como nodo intermedio, tendremos una distancia ya no de 40, sino de 30, ¿cierto? Entonces aquí ya empiezan a dar optimizaciones interesantes. Y finalmente, eh, permitiéndonos pasar por tres aristas, la distancia baja más aún y baja a 25, porque ya utilizaríamos como nodo intermedio el nodo, el nodo 3. Entonces llegaríamos del 1 al 3 con una distancia de 21, del 1 al 3 con una distancia de 1 al 3 con una distancia de 21, más el peso de ir del 3 al 4, que es una distancia de 4 y nos da una longitud de 25. Bueno, así es como funciona. Eh, Ahora, esto es muy interesante porque fijémonos que si tenemos, em, digamos, para calcular la matriz, esta sería la matriz L3, va a ser hacer lo siguiente, tener la matriz L2, que tomemos, que nos dice aquí la matriz L2, tomemos la primera fila, 0, 20, 21, 30, 0, 20, 21, 30, porque pasando por 2, del 1 al 2 es 20, del 2, 1 al 3 es 21 y del 1 al 4 ya es 30, pasando a través del nodo intermedio 2. Y esto estaríamos entonces tomando estas filitas acá de la matriz. Estoy ignorando pues las otras posiciones de la matriz, que es una matriz de 4 por 4. Y tendríamos la matriz de pesos. Y de allí, ¿cuáles nodos estaríamos tomando? Fijémonos. Estamos yendo del nodo 1 y queremos pasar por nodos intermedios el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces aquí queremos tomar los nodos intermedios que nos lleven de ese nodo intermedio 1, 2, 3 y 4, pero siempre llegando al 4. Entonces fijémonos que estaríamos tomando cuáles entradas de la matriz de pesos. Em, mm, Estaríamos tomando estas posiciones de acá.
que nos dicen que del, del, siempre estamos llegando al nodo 4. Entonces, del 1 al 4 serían 40. Del 2 al 4 serían 10. Del 3 al 4 sería 4. Y del 4 al 4 serían 0. Yo verifico que no me esté equivocando. 40, 10, 4, 0. Sí, sí, es aquí están. Las podemos leer acá. Muy bien. Entonces, es muy interesante porque fíjense que lo que estamos haciendo es tomando los elementos de esta fila de la matriz L2 y tomando, o sea, la fila 1, y estaremos tomando la columna cual de W, la columna 4. ¿Por qué? Porque siempre estamos llegando al, em, al nodo destino 4. Entonces, y lo que estamos calculando es un nuevo valor para la posición 1,4, para esta posición de acá, que entonces nos dará el mínimo entre 0 más 40 que da 40, o 20 más 10 que da 30, o 21 más 4 que da 25, o 30 más 0 que da 30. Entonces vemos que el menor es 21 más 4 que da 25, y esa es la nueva distancia que tenemos acá. Cierto que ya es este recorrido acá, 20, 21, 20, 21 y 25. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, de pronto algunos de ustedes ya se lo hayan pillado, este elemento de acá resulta de hacer unas ciertas operaciones entre, o sea, el elemento nuevo en la matriz de la fila 1 y columna 4, o sea, en la notación tendríamos así L del 1 al 4, el subíndice con el superscript 3, es el resultado de hacer unas ciertas operaciones entre la fila 1 de esta matriz y la columna 4 de esta otra matriz. Si ustedes recuerdan que tenemos una multiplicación de matrices, digamos que A es esta matriz de acá, y supongamos que sea B por C, es esta matriz de acá. Para un elemento de acá, eh, en una fila I y una columna J, recordemos que lo que hacemos es que tomamos la fila I de la matriz B y la multiplicamos elemento a elemento por la columna J de la matriz C. Entonces aquí estamos haciendo algo muy parecido. Eh, en multiplicando de matrices tomaríamos este elemento, lo multiplicaríamos por este, y a eso le sumaríamos la multiplicación de este por este, le sumaríamos la multiplicación de este por este y la multiplicación de este por este. Pero aquí estamos haciendo algo distinto. En vez de multiplicar, estamos sumando esto más esto, sumando esto más esto, sumando esto más esto, y en vez de sumar esas diferentes componentes, estamos hallando el mínimo. O sea, eh, estaríamos diciendo, comparando con una multiplicación de matriz donde decimos que C es igual a A por B, entonces A, esta matriz inicial vendría siendo la L sub R menos 1, la B, que es esta matriz de acá, vendría siendo la matriz de pesos, C vendría siendo la matriz de longitud de R. En vez de sumar estos elementos, como nos dice la sumatoria, estaríamos tomando el mínimo. En vez de multiplicar los elementos, estos elementos lo estaríamos sumando. De resto, es prácticamente la misma operación que para multiplicación de matrices. Eh, bueno, esto me parece muy interesante, porque es como, por así decirlo, eh, una multiplicación de matrices en la cual estamos cambiando las operaciones que hacemos, ¿cierto? Bueno, ahora bien, em,
Ya sabemos la longitud más corta. Entonces aquí nos dice el algoritmo que para ir del 1 al 4 la longitud más corta es 25. Pero generalmente no solamente nos interesa saber la longitud más corta, sino por cuáles nodos tenemos que pasar para, para recorrer esa longitud más corta. Entonces, Formen llama a esas matrices de predecesores que nos permiten saber las rutas más cortas, las llama matriz P, pi, predecesor. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Es muy fácil. Inicializamos esa matriz P de la siguiente forma. Estas son las filas, estas son las columnas, mientras que sea menor o igual que el número de vértices. Entonces, decimos que el predecesor de F a F es el mismo F. O sea, si quiero ir de F a F, ¿qué hago? Pues me queda en el mismo F, ¿cierto? Mi predecesor será el mismo, será lo mismo. No voy a otro, sino que me queda en mí mismo. Y de lo contrario, eh, para ir de F a C, inicialmente decimos que el predecesor será menos uno. Menos uno quiere decir que no hay predecesor. O sea que por el momento, eh, si nos permitimos pasar por cero aristas, no podremos llegar de ningún nodo, y entonces los predecesores serán menos uno. Menos uno quiere decir que no hay predecesor, no hay forma de recorrer ese camino. ¿Y cómo lo vamos actualizando? Esta es la inicialización, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos actualizando? Eh, si encontramos recordemos que estamos explorando esos nodos intermedios K. Si al explorar ese nodo intermedio K encontramos que esa distancia del nodo K es menor que lo que teníamos antes, entonces actualizamos la distancia, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto en el momento hasta el momento, pero también en la matriz de predecesores para ir del F al C, de esa fila a esa columna, diremos que el predecesor va a ser el K. O sea, en la matriz de predecesores, para ir desde F hasta C, decimos que el predecesor es K. Nuestra matriz de predecesores, calculándonos de esta forma, al final nos da esto de acá, nos da esta matriz de acá. ¿Cómo la leemos? Supongamos que queremos ir en nodo 1 al 4, que es lo que estamos haciendo, hemos estado haciendo, que nos parece como más interesante. Entonces decimos, del 1 al 4, el 1 al 4 me paro en la fila 1 y la columna 4 me dice que el predecesor es 3. Entonces, estando parado en el 4, mi predecesor es 3. Les voy diciendo que para llegar hacia el 4, debo pasar por el 3. Listo. Ya estando parado en el 3, entonces leo cómo me moví. Del 1 al 3. Del 1 al 3, mi predecesor va a ser el 2. Entonces, aquí está. En ese camino, en esa ruta óptima, mi predecesor en el 3 es el 2. ¿Cierto? Aquí está. Entonces, ya estando parado en el 2, vuelvo y le digo, ¿cómo voy del 1 al 2? Mi predecesor es el 1. Aquí está. Bueno, voy poniendo los predecesores en orden inverso acá. eh, y digo que el predecesor del 1 al 2 es 1. Entonces pongo el 1 acá. Y resulta que ya llegué. Ya llegué al nodo al cual yo quería llegar. ¿Cierto? Yendo de atrás hacia adelante, que era el 1. Entonces reconstruyo este camino, lo escribo al revés y digo que para llegar del 1 al 4 debo pasar para esa ruta óptima de longitud 25, debo pasar por los nodos 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4. Entonces así sé de esta manera no solamente la longitud mínima, pasando a través de 3 vértices, sino que también sé el camino que debo recorrer. Ahora bien, le dejo como pregunta para ustedes. Si tengo 4 vértices, ¿por qué solamente tuve que calcular hasta la matriz L3? O dicho de otra manera,
¿Será que después de calcular L3 es posible encontrar caminos más cortos si sigo caminando, si sigo calculando L4, L5, etcétera? La respuesta no es difícil de pensar. Yo la dejo para ustedes. Bueno, apreciados estudiantes, entonces con eso estaríamos viendo una solución recursiva al problema de los caminos más cortos entre todos los pares de nodos de un grafo, que nos va a ser muy útil para entender el algoritmo de Floyd-Warshall, que es una que busca, nos permite encontrar soluciones al mismo problema de todos los pares de nodos, pero es muchísimo más eficiente que este que acabamos de ver.